Virgo, siéntate, porque las cartas de hoy me mostraron el nivel de descaro de este hombre. Se atrevió. Sí, se atrevió de verdad. Y el universo, que lo vio todo, le cerró cada puerta, cada una. Y déjame contarte cómo. Dale like si estás lista para escuchar todo lo que las cartas revelaron. Virgo, antes de comenzar, quiero decirte algo importante. Esta lectura es atemporal. No importa cuándo veas este video. Si llegaste a este video hoy, mañana o dentro de 6 meses, este mensaje es para ti. Las cartas no tienen fecha de vencimiento. Y si este video apareció en tu pantalla, no fue casualidad. Las cartas de hoy llegaron con rabia del universo. Porque lo que este hombre hizo, lo que se atrevió a hacer con una mujer como tú, el universo no lo olvidó. Y yo te lo voy a contar todo, cada detalle, con todo el picante que tiene. Quédate hasta el final, porque lo que el tarot revela después de todo esto te va a mostrar exactamente cómo está pagando. Virgo, empecemos por donde hay que empezar. Este hombre te faltó al respeto. No una vez, no fue un desliz, fue un patrón y fue completamente irrespetuoso. En las palabras que utilizaba contigo, en la forma en la que te hablaba, en los momentos en que te hacía sentir pequeña, en las situaciones en que te ignoraba cuando debió escucharte, en las veces que tu opinión no valía nada para él. Esta carta me habla de alguien que no tenía conciencia del valor de lo que tenía, que trataba a una mujer extraordinaria como si fuera ordinaria, como si pudiera hablarle como quisiera, como si no hubiera consecuencias. Virgo, el irrespeto que viviste no fue tuyo. No fue porque que no merecieras respeto. Fue porque él no tenía la categoría para estar con alguien de tu nivel. Y los hombres sin categoría siempre intentan bajar a las mujeres de su nivel, porque mirarlas desde abajo les hace sentir demasiado pequeños. Escribe presente si él también te habló de formas que no merecías. Pero espera, porque lo que viene ahora, esto me hizo hervir la sangre. Virgo, este hombre se atrevió a hacer body shaming. Se atrevió a criticar tu cuerpo. Tu cuerpo. El cuerpo de una mujer que el universo construyó con dedicación. Este hombre, con su boca, se atrevió a señalar, a comparar, a sugerir que algo en ti necesitaba un cambio, que algo en ti no era suficiente. ¿Sabes lo que es eso? Es la confirmación de que ese hombre tenía un problema con él mismo. Porque los hombres que se sienten bien consigo mismos no hacen body shaming. Los hombres seguros no necesitan señalar los cuerpos ajenos. Solo los hombres que se odian a sí mismos intentan hacer que otras personas también se odien. Virgo, cada crítica que hizo sobre tu cuerpo habla de sus propias inseguridades, no de ti. Tú eres exactamente como debes ser y el universo lo sabe. Y por eso, por atreverse a hablar de esa forma de una mujer como tú, el universo le cerró las puertas que todavía no puede abrir. Dale like si el universo acaba de defender lo que él se atrevió a criticar. Y esto que viene ahora, esto es el descaro en su máxima expresión. Este hombre hablaba mal de ti por detrás, con otras personas. Decía cosas sobre ti que nunca te diría en tu cara. Comentarios, críticas,
cosas que te habría partido el corazón si tú la hubieses escuchado. Y mientras él hacía eso, mientras hablaba por detrás de ti, seguía apareciendo contigo, seguía aceptando lo que le dabas, seguía recibiendo tu energía, tu tiempo, tu amor. Eso, Virgo, es la definición de una persona de dos caras, de alguien que no tiene integridad en lo absoluto, de alguien que come en tu mesa y habla mal de tu comida con los vecinos. Esta carta me habla de un hombre que no te valoraba, pero que tampoco era honesto con ese no valor, porque si no te valoraba de verdad, no hablaría de ti. Los que de verdad no les importa a alguien, no hablan. El hecho de que hablara de ti, aunque fuera mal, dice que no podía sacarte de su mente, ni siquiera cuando intentaba hablar mal de ti. Y ahí seguías, presente, viviendo en su cabeza. Escribe, veo, si ahora entiendes hasta cuándo hablaba mal de ti. Pero hay algo más que este oráculo mostró. Algo que explica por qué todo era tan agotador en esta dinámica. Energía tóxica. Virgo, esta carta lo dice todo. Este hombre tiene una energía que drena, que agota, que contamina todo lo que toca. No es que tuviera malos días, es que su energía base, la energía que cargaba consigo todos los días era tóxica, llena de negatividad, de inseguridad, que se disfrazaba de arrogancia, de heridas sin sanar que se convertían en veneno para los que estaban cerca. Y tú, Virgo, con toda tu sensibilidad, lo sentías en el cuerpo. Esos días en que después de estar con él te sentías extraña, cansada, sin energía, como si algo te hubiera drenado por dentro. Eso no era tu imaginación, eso era su energía tóxica pegándose a ti, entrando en tu campo energético, perturbando tu paz. Esta carta me dice que estar cerca de él tenía un costo real en tu salud, en tu bienestar, en tu claridad mental. Y el universo, que vio cuánto te costaba, decidió intervenir. Dale like si también sentías ese cansancio extraño después de estar con él. Y la última carta del oráculo, esta es la más poderosa de todas. Virgo, bloqueos divinos. El universo mismo intervino aquí. No fue casualidad, no fue mala suerte de él. Fue una decisión del universo, una decisión consciente de cerrarle las puertas, de bloquearle caminos, de no dejar que avanzara, porque lo que tenía planeado no merecía la bendición divina. ¿Por qué el universo lo bloqueó? Porque vio todo. Vio el irrespeto, vio el body shaming, vio cómo hablaba de ti por detrás y vio la energía tóxica que esa persona cargaba. Y dijo, hasta aquí, no más. Este hombre no merece avanzar. Mientras siga siendo quien es, esta carta no es un castigo para él. Es una protección para ti. El universo bloqueó sus planes para que esos planes no llegaran a afectarte más, para que no pudiera meterse más en tu vida, para que no pudiera seguir drenando lo que tienes. Virgo, cuando el universo mismo interviene para protegerte, es porque eres tan valiosa que no puede permitir que alguien tan tóxico siga cerca de ti. Eso eres tú. El nivel de mujer que el universo protege personalmente. Escribe protegida si sientes que el universo siempre estuvo de tu lado. Virgo, el oráculo lo dijo todo. Irrespeto, body shaming,
que habla de ti por detrás, una energía tóxica que te drenaba. Y el universo intervino con bloqueos divinos para alejarlo de ti. Y ahora las 3 cartas del tarot vienen a mostrarte lo que hay del otro lado de todo ese veneno, lo que viene para ti, lo que eres tú ahora y lo que el universo tiene preparado. La primera carta del tarot, la estrella. Virgo, esta carta eres tú. Después de todo ese veneno, después de toda esa toxicidad, después de que ese hombre intentó hacerte sentir pequeña, la estrella apareció. Y la estrella no es una carta pequeña. Es renovación completa. Es esperanza que llega cuando ya no se esperaba. Es la luz después de la tormenta más oscura. La estrella me dice que tú saliste de esa situación, no destruida, renovada, más brillante que antes. Porque cuando el veneno se va, lo que queda es puro. Y tú, Virgo, eres pura. Eres luz. Eres exactamente lo que la estrella representa. Una mujer que después de todo sigue brillando. Que después de que alguien intentó apagarla, brilla más fuerte. Porque el universo no permite que una mujer como tú se quede apagada por alguien que no merece ni su sombra. Dale like si sientes que después de todo sigues brillando. El paje de oros. Virgo, esta carta me habla de algo concreto que viene. Un mensaje, una oportunidad. Algo tangible que está en camino hacia tu vida. El paje de oros no trae promesas vacías. Trae algo real, algo que se puede ver, algo que se puede sentir. Y en tu lectura, después de la estrella, me dice que lo que viene para ti tiene sustancia, tiene peso. No es el tipo de cosas que se cae al primer obstáculo. Es algo sólido. Puede ser una nueva conexión que llega con una intención real. Puede ser una oportunidad que abre una puerta nueva en tu vida. Puede ser algo material que se mueve a tu favor. El paje de oros me dice que el universo, después de todo lo que te protegió, ahora te está enviando algo a cambio. Algo que mereces. Algo que está a la altura de quien eres tú, no de quien era él. Escribe recibo si estás lista para recibir lo que el universo tiene para ti. Y la última carta, Virgo, el paje de bastos. Una chispa, un fuego nuevo, algo que se enciende en tu vida con una energía completamente diferente. El paje de bastos llega con noticias, con movimiento, con una energía que despierta algo que quizás tenía tiempo dormido. Y en tu lectura, después de todo lo que el oráculo reveló, después de la estrella que eres, después del mensaje concreto que viene, esa chispa me dice algo muy específico, que hay algo nuevo en tu horizonte, algo que no se va a parecer en nada a lo anterior, sin toxicidad, sin irrespeto, sin energía que drena, una chispa limpia, una energía que suma en lugar de restar, que enciende en lugar de apagar. Virgo, esa chispa es el universo diciéndote que un capítulo nuevo empieza, un capítulo donde nadie se va a atrever a faltarte al respeto, ni a criticar tu cuerpo, ni a hablar mal de ti por detrás. Porque el tipo de energía que viene hacia ti ahora no tiene espacio para nada de eso. Virgo, el universo sigue trabajando y el próximo mensaje que tienen las cartas para ti te espera en el siguiente video. Escribe chispa
si sientes que algo nuevo está empezando en tu vida. Virgo, las cartas de hoy fueron muy claras. Este hombre te faltó al respeto. Se atrevió a hacer body shaming o shaming, no sé. Hablaba mal de ti por detrás. Su energía te drenaba. Y el universo mismo intervino con bloqueos divinos para alejarlo de ti. Pero mira lo que hay del otro lado de todo ese veneno. Tú eres la estrella, brillando más que nunca, con algo concreto que viene, con una chispa nueva que se enciende. Y aquí está lo importante. Tú no necesitas que él entienda lo que perdió. El universo ya lo entiende por él y ya está cobrando. Tú solo tienes que seguir siendo lo que eres. La mujer que el universo protege personalmente. La que brilla después de todo. La protagonista. Antes de cerrar, pon una mano en tu corazón. Respira profundo y repite. Soy la mujer que el universo protege. Mi brillo no se apaga con veneno ajeno. Lo que viene a mí está a mi altura. Hecho está. Si quieres que las cartas hablen directamente para ti, te espero hoy en el en vivo. Lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde. Jueves y viernes a las 7. Sábados y domingos, 4 de la tarde. Hora de Miami y Nueva York. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye.